Hola, pues buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacerle una entrevista al artista Chanate, que es un artista regiomontano que actualmente radica y pues trabaja aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo estás, Chanate? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, me encuentro muy bien el día de hoy, todo tranquilo, aguantando el calor de aquí de Monterrey, todo bien. Excelente. ¿Está bien? ¿Te parece si comenzamos con las preguntas de una vez? Sí, adelante, adelante. Bueno, este, pues prácticamente la entrevista va pues nosotros aprender un poquito de manera pues práctica, de manera real, lo que es la vida del artista. Entonces, nuestra primera pregunta sería, tú, de más jovencillo, ¿cómo fueron tus inicios en esta vida de la... En cuanto al arte, ¿verdad? Claro. Bueno, igual si en algún momento no me escuchan o se escucha cortado, me van diciendo, ¿ok? Para poder, porque a veces puedo irme de corrido platicando y puede que luego no me estén escuchando. Entonces, yo soy licenciado en diseño gráfico. Yo estudié diseño gráfico en la Facultad de Artes Visuales. Soy egresado de FAP. Y como tal, ejercí el diseño quizás un año y medio, a lo mucho. Trabajé en un par de agencias de diseño de aquí de Nuevo León, pero siempre desde la prepa, desde la secundaria, he tenido la inquietud de los murales. Entonces yo me he desempeñado más en el área del mural y del arte urbano, del graffiti un poco, del muralismo clásico también. Y cuando tuve la oportunidad, que fue más o menos en noveno semestre de la carrera, realicé mis prácticas profesionales con un colectivo, una organización civil que se encargaba de gestionar proyectos de arte urbano en México. Entonces ellos me emplearon y el primer proyecto que tuve que desarrollar con ellos fue en Culiacán, Sinaloa. Y fue justamente en el 2017 cuando yo me fui a Culiacán y trabajé con ellos aproximadamente 5 o 6 meses viviendo allá pues, en esta zona un poco muy caliente del país. Yo me acuerdo que sufría muchísimo con el calor de Culiacán. Nunca había sentido un calor tan fuerte en mi vida. Y nuestro trabajo era prácticamente gestionar proyectos de arte. Entonces, nosotros caminábamos en las calles, pintábamos murales, dábamos talleres en la comunidad, trabajábamos en el espacio público todo el tiempo, y poco a poco me fui desenvolviendo en el área de la gestión cultural también, gracias a esta organización que me empleó desde que yo tenía 20 años. Entonces, trabajé con ellos durante 3 años y por ciertas circunstancias que fueron surgiendo, yo renuncié a este trabajo y empecé a dedicarme de lleno, de forma autónoma, al arte y al mural, como Chanate, como mi marca, ¿no? Mi propia marca. Ya no trabajaba para alguna asociación o para una organización. Ahora ya me iba a dedicar de lleno a mi propia producción artística y fue aproximadamente hace 3 años que empecé a adentrarme de lleno, ¿no? En esta producción artística. Ya lo hacía cuando trabajaba con esta organización y con otras municipalidades, pero no lo hacía con tanto desenvolvimiento como ahora o después de eso lo empecé a hacer. Entonces, así fue, digamos, esa pequeña introducción. Ok, ok, pues se ve que sí, fuertecito. Creo que lo chido del diseño gráfico pues es que a diferencia, por ejemplo, del arte directamente, creo que tiene un poquito más de campo. Oye, pero ¿cuál tú consideras que fue como de los mayores obstáculos o el mayor obstáculo cuando recién le querías a lo que realmente te interesa? Saber cómo cobrar, saber cómo monetizar el trabajo de lo que yo quería llevar a cabo. Entonces, yo estudié diseño gráfico, ¿no? O sea, yo soy diseñador gráfico por esta escuela, por esta institución, y como tal nunca aprendí realmente cómo cobrar mi servicio de diseño, y hasta la fecha creo que no lo he sabido hacer de la forma adecuada. Lo sé hacer, por ejemplo, si lo veo desde una perspectiva artística, porque sé cobrar mi hora de trabajo como artista, sé cobrar mi metro cuadrado como muralista, pero como tal, en la escuela yo recuerdo que nunca me enseñaron cómo cobrar el trabajo que yo tenía que realizar ya fuera en el campo laboral real.
Y el obstáculo principal fue ese, darme cuenta de cómo poder monetizar mi trabajo y cómo salir adelante para no morir en el intento. Porque una de las razones por las que yo renuncié a trabajar con esta organización civil con la que trabajé durante 3 años, fue porque ellos cobraban un proyecto que nosotros llevábamos a cabo, pero ellos lo cobraban en un monto y a nosotros nos pagaban en un 7 o 10% de ese monto. Entonces, nosotros no sabíamos cobrar nuestro trabajo y una organización que era intermediaria, que sí sabía hacerlo, lo cobraba y lo cobraba muy bien. Y no tiene nada de malo cobrar bien el trabajo. El problema es que como tú no sabes cuánto cobrar, cualquier institución, cualquier organización o cualquier marca se puede aprovechar de ti, porque te va a decir, oye, te ofrezco 4,000 pesos por un trabajo que seguramente ellos están cobrando por 50 o por 100,000 pesos. Entonces ahí es donde se vuelve como importante reconocer ese primer obstáculo. Ya, y qué difícil porque dijeras tú, como no sabemos cuánto cobrar, decimos, no, pues a mí como artista, de qué mano de obra dices tú, me toca más poquito. Ok. Mm, Oye, antes de preguntarte, uy, por tus primeros murales, al inicio, ¿cómo financiabas tus primeras obras? ¿Cómo las ¿Cómo, pagabas? cómo las pagaba? Pues digamos que afortunadamente muy pocas veces yo tuve que financiar mis propios proyectos. Afortunadamente, bueno, afortunada y desafortunadamente trabajaba con esta organización que ellos pagaban como la realización de estos murales. Pero no debería ser un tema de conversación el cómo el artista paga sus propios proyectos, ¿no? Justamente debería existir una cantidad inmensa de oportunidades para que el artista o el diseñador o el productor de lo que sea pueda llevar a cabo sus propias producciones sin tener que monetizar, sin tener que costear ellos financiamientos y todo esto. Porque de mi bolsillo sí tuve que pagar muchas cosas cuando iba comenzando, pero la verdad es que he sabido de colegas que sí han tenido que estar picando más piedra quizá, o a lo mejor pagando más como sus propios financiamientos, porque lamentablemente quizás las oportunidades que ellos han tenido no les han dado las herramientas necesarias para poder saber cómo generar estos recursos sin que tengan que ser de sus propios bolsillos. Entonces, llega un punto en el que tú puedes tomar la decisión de profesionalizarte y de aprender a bajar estos recursos desde muchas fuentes. Pueden ser fuentes gubernamentales o pueden ser fuentes no gubernamentales o pueden ser iniciativas privadas que financien estos proyectos. Y aprender a bajar ese recurso, esa es la parte más compleja. Y si nunca te pones esa meta de profesionalizarte, siempre vas a tener que pagar tú tus propios proyectos, ¿no? Y afortunadamente creo que yo no lo tuve que hacer tanto tiempo. Creo que yo fueron pocos los murales que yo tuve que financiar o los proyectos que yo financié y hasta la fecha no lo he vuelto a hacer porque la idea no es esa. O sea, la idea es que siempre encuentres la manera de reunir los recursos para que, digamos, que tú lo que tengas que poner sea tu creatividad o sea tu habilidad o sea esa chispa, ¿no? Como artista que puedes llegar a tener, pero no como tal pagar aparte tu proyecto, porque tu proyecto va a aportar a muchas otras ramas de la ciudadanía en donde muchos departamentos gubernamentales o no gubernamentales pueden estar interesados. Entonces ellos pueden y deberían pagar esos proyectos. Sí, exactamente. Pero nadie nos los dice, no se lo dice a nadie. Bueno, ahora sí, al inicio, por ejemplo, no sé si puedas darnos una comparación de, económica de cómo cobrabas antes tus murales de que al inicio y ahorita como más o menos la diferencia que hubo. Claro, pues miren, el mural siempre, desde que yo aprendí a cobrarlo, se cobra por metro cuadrado. El mural es un trabajo en exterior que muchas veces es más fácil comunicar cuánto vas a cobrar por un mural si lo explicas en función al metro cuadrado. Si lo explicas a función a tiempo, es una variable muy volátil y el tiempo puede ser muy dependiente de la persona, o del artista o de la experiencia. Entonces, si tú cobras el mural
por metro cuadrado, ya dependerá ahora sí de tu experiencia cuánto tiempo te lleve a cabo, ¿no? Es la forma más factible de hacerlo, porque así digamos que tú lo puedes llevar a cabo en una semana o en un mes, depende de lo que tú consideres que te conviene para llevar a cabo el proyecto. Cuando yo comenzaba a pintar murales, creo que mi metro cuadrado, lo más bajo que lo llegué a cobrar fue 300 pesos por metro cuadrado. Eso fue lo más bajo que llegué a cobrar mi metro cuadrado. Entonces podríamos decir que un mural así en unas medidas estándares, como de 2 por 10 metros, que serían 20 metros cuadrados, a 300 pesos, quizás lo estaba cobrando en 6,000 pesos, ¿no? Es más o menos la multiplicación. Y hoy en día he logrado cobrar el metro cuadrado hasta en 5,000 pesos. Entonces sí ha cambiado mucho como el monto, ¿no? Y un mural que pueden ser 20 metros cuadrados lo puedo cobrar en 100,000 pesos a comparación de hace 5 años que quizás no sabía cuánto costaba el trabajo. Y esa comparativa esa información es algo que realmente no puedes leer como en algún libro o que no lo vas a encontrar en alguna parte escrita. Es más bien algo que la experiencia y el conocimiento empírico de otras personas que ya lo han hecho te lo van compartiendo. Entonces, cuando tú vas empezando a cobrar tu trabajo, tarde o temprano llega un colega que te dice: "Oye, estás cobrándolo muy barato, no lo estés haciendo así, cóbralo mejor así". Y luego llega otro que tiene más experiencia y te dice: "Oye, no manches, lo estás cobrando muy barato todavía, cóbralo más, cóbralo más, cóbralo más". Y poco a poco vas descubriendo que a lo mejor ahorita, si yo digo que puedo cobrar un metro cuadrado hasta en 5,000 pesos, lo pensaríamos como: "Guau, es bastante". Pero luego si nos vamos a un mercado americano, norteamericano o a un mercado europeo, vamos a descubrir que ellos pueden cobrarlo hasta 10 veces eso, ¿no? Un metro cuadrado. Entonces, se vuelve algo increíble pensar cuánto puedes llegar a escalar en esta cuestión de monetización para poco a poco llegar al punto en el que tú quieres llegar, ¿no? Como artista o como diseñador o como ilustrador. Al final es eso, al final no es una variable que se pueda sentar por hecho, pero a lo mejor es un punto de partida que pueden como decir, a partir de aquí puedes empezar a cobrarlo y ahora sí que cuanto puedas, cuanto quieras y cuanto tú consideres que vale lo que haces. Siento que eso Qué nos pasa chido, qué a todos al chido. principio, ¿no? Dale, dale. No, que siento que eso nos pasa a todos al principio, como el miedo de cobrar muy bajito porque de que y si no me compran, si no me cobran de que porque voy empezando, digo, y si no me compran porque voy empezando o tal vez no estoy cobrando lo que debería o así, y con la reacción de los clientes, la experiencia, compañeros y así vas viendo poco a poco como sí, como vas ajustándote tú a tus necesidades también y todo eso, entonces está muy interesante como todos también empezamos así al principio, pues muy bajito, ¿no? Sí, claro, o sea, al final siempre vamos a tener miedo o inseguridad a que no nos den el proyecto o a no poder solventarnos de lo que queremos realmente solventarnos, ¿no? Entonces es muy normal malbaratar nuestro trabajo y hasta cierto punto, sin que suene de una forma, sin que suene negativo de alguna manera, hasta cierto punto es un paso necesario, es un paso de arranque necesario porque justo estaba platicando hace unos días con un colega que tiene una agencia de diseño aquí en Nuevo León, que estábamos recordando, ¿no? Lo que implicaba el estar trabajando o haciendo proyectos a veces no tan bien pagados, pero para hacer portafolio. Entonces ellos me preguntaban justo cuántos murales llegué a hacer sin que me los pagaran. Y yo creo que hice muchos, la verdad no recuerdo cuántos, pero estaba sacando la cuenta hace tiempo y creo que he realizado aproximadamente entre 180 y 200 murales hasta este punto de mi, como, ajá, de la carrera. Y seguramente los primeros 50 o los regalé o los di súper baratos. Y seguramente los próximos 50 los di muy baratos. Y seguramente los otros 50 los empecé a cobrar un poco mejor. Y a lo mejor fue hasta apenas hace 2 años que empecé a monetizar mejor mi propia chamba. Entonces son procesos que difícilmente puedes brincarte y puedes a lo mejor como empezar a cobrar un chingo, porque también tienes que aprender esas habilidades o aprender a gestionar, ¿no? Esas negociaciones.
no puedes llegar, si no tienes la experiencia, creo difícilmente puedes llegar con un cliente y decirle, oye, te voy a cobrar 100,000 pesos. A lo mejor tienes que tener un poco como esa experiencia o esa habilidad o esa, simplemente, esa experiencia adquirida para poderlo hacer con esa confianza y demostrar con tu comunicación o con tu portafolio el por qué cuesta lo que cuesta tu trabajo. Se me hace muy importante la palabra que dijiste sobre la seguridad, que creo que a muchos nos falta eso por ese mismo miedo de que a lo mejor no van a valorar tanto lo que estás haciendo o ni siquiera tú mismo estás valorando tu trabajo como para tener esa certeza de cómo o cuánto vas a cobrar por ello. Y se me hace muy interesante eso. Continuando ahorita también con lo que decías de la confianza que puedes tener en ti mismo, también queremos preguntarte si has obtenido algún premio, has sido becario de algo y también nos interesaría saber cómo obtuviste algunos de estos. Becas no, becas nunca he recibido. Nunca he recibido alguna beca como del gobierno, como hay ciertos estímulos fiscales que ayudan a los artistas a financiar sus proyectos. La verdad es que nunca he recibido esas cosas porque honestamente nunca he aplicado. Entonces, fui más de la idea de aprender a vender a un posible cliente un proyecto antes como de pensar en cómo bajarle cierto recurso al gobierno para poder hacer ese proyecto. Entonces, no es que esté mal, nunca va a estar mal tener como diferentes formas o herramientas para poder financiar tus producciones gráficas o tus producciones artísticas, pero personalmente a mí me gusta más la idea de desarrollar una idea, desarrollar un proyecto y en lugar de postularlo a una beca para que el gobierno pague ese financiamiento y de cierta forma después se puedan apropiar de esa idea, me gusta más la idea de vendérselo a un cliente y monetizarlo, ¿no? Y volverlo algo que sea mío, pero que yo le puedo estar vendiendo a clientes, marcas o asociaciones de diferentes maneras. ¿He recibido premios? Creo que sí. He recibido reconocimientos. No recuerdo cuáles en particular, pero sí he recibido varios. Tengo como carpetas de esas cosas, como de reconocimientos en papel, de menciones en participación de proyectos, en conferencias que he dado, en talleres, pero como tal solamente son como eso, como reconocimientos tipo con valor curricular. Y ahorita que mencionas las conferencias, no sé si puedes dar de que algún ejemplo de quién te haya invitado a una conferencia o algo parecido. Bueno, creo que he dado varias en la Facultad de Artes Visuales, he dado al menos unas 3 o 2 por ahí, o 4 a lo mejor, no sé muy bien, pero creo que una que me gusta un poco más recordar es una que di en un pueblo que se llama Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca, en donde di un taller conferencia sobre cómo gestionar proyectos. Y ese taller conferencia se lo brindé a unos maestros artesanos que eran súper buenos, hacían unas cosas increíbles en un tema de miniatura, que la miniatura oaxaqueña es como una tradición muy grande allá. Y son esculturas muy pequeñitas, o sea, son esculturas de 10 por 10 centímetros, pero ellos hacen unas cosas increíbles con hueso o con madera. Y la cosa es que el taller solamente era para quizás aprender ciertas herramientas de gestión o de venta para que ellos pudieran realizar esas estrategias con sus propios proyectos o con sus propias producciones artísticas. Y ese yo creo que fue hasta ahora uno de los que más me ha gustado, por toda la experiencia, ¿no? De lo que involucró ir hasta allá, pintar también un mural, dar ese taller, conferencia con ellos durante varios días y que te reciban, ¿no? Como con mucho calor, como con mucho aprecio. Entonces eso está bonito. Creo que es una de las que más tengo recuerdos. Muy bien, qué bueno, qué bonito, la verdad. Este, también creo que es importante que nos comentes, pues, cuáles han sido tus proyectos favoritos, lo que consideras, más bien los que consideras los más importantes, Ujú. los más grandes, no sé. Creo que puedo mencionar dos, porque, por ejemplo,
los puedo dividir mentalmente en dos categorías. Uno, que a lo mejor pueda tener cierto valor curricular o peso histórico o cultural en un lugar. Y este fue un mural que realicé hace poco en un pueblo que se llama Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí. Y fue un mural para celebrar los 400 años de fundación del pueblo. Entonces fue un mural como muy tipo, como old school, a la vieja escuela, en ese sentido en el que pues era como recordar la historia, recordar como el pasado de nuestra historia, ajá, y retratarlo en un mural y tener una narrativa completamente lineal, cronológica. Y para hacer este mural sí tuve que leer varios libros, tuve que citarme con muchos cronistas, los bocetos tenían que ser aprobados por personas con mucha vida acumulada y por funcionarios públicos y una alcaldesa. Entonces ese mural fue como muy, para mí fue como un mural que tenía cierta conexión con la escuela muralista mexicana, ¿no? Súper clásica. Entonces, me gustó, lo viví. Definitivamente no es algo que me gustaría hacer todos los años o todo el año, porque fue muy desgastante emocional, mental, físicamente. Fue un mural que me llevó un mes y medio, nunca había tardado tanto pintando algo y fue como muy frustrante porque al final ya lo que quería era ya acabar, pero no podía obviamente acelerar el paso porque involucraba perder calidad, entonces no podía perder calidad y tenía que hacerlo al ritmo que involucraba, pero pues tenía que tener como ese control mental de, ok, otro día y en cierto momento del proyecto yo ya sentía una monotonía como de levantarme todos los días a las 6, 7 de la mañana, ir a desayunar, ponerme a pintar a las 8, quitarme a las 6:30, dormirme a las 10, y era como un mes y medio de eso, y fue extraño, pero fue bonito al mismo tiempo, ¿no? O sea, es una experiencia bastante interesante. Y el otro, que fue algo que yo lo veo más conectado a la verdadera búsqueda que yo tengo como artista, fue un mural que pinté hace poco de un beso entre dos hombres. Entonces, ese mural para mí tiene más peso emocional y personalmente seguramente es uno de los proyectos más importantes que he desarrollado hasta ahora, que fue algo muy improvisado, fue algo muy pequeño, fue algo que no costó nada, fue algo que solamente yo tenía ganas de plasmar una idea en la calle, me salí, la pinté y ya, fue todo, ¿no? O sea, lo que detonó fue la propia obra, pero yo como tal no le invertí más. Entonces, mi búsqueda como artista va más centrada a eso, a poder llevar a cabo imágenes que se muevan por sí solas y detonen y reflexionen, ¿no? Y generen que evoquen ciertos cambios o ciertas como, eh, ciertos movimientos en ese sentido, o que aporten a ciertos movimientos, mejor aún, ¿no? En ese sentido, creo yo que esos dos proyectos muy diferentes, muy opuestos, han sido de los más importantes para mí, en diferente categoría. Y me gustó mucho tu trabajo, el mural del beso. Realmente lo estaba, lo estaba investigando y también es algo muy bonito y creo que igual leí que, no sé si te entrevistaron de Milenio. Sí, la verdad no me acuerdo de qué medio me entrevistaron, pero hicieron varias notas. Igual si lo ponen como Mm, en Google, creo que salen varias. sí, Entonces, confirmo. Sí, se me hizo muy interesante eso también, lo que mencionaste de que, bueno, no sé si recuerdes, pero lo leí sobre que a veces el arte no es obligatoriamente o como lo romantizamos como una solución a los problemas, sino que a veces em, evoca otras cosas que son pues el dudar de lo también de lo que piensas, de lo que haces, de la sociedad. Y se me hizo muy bonito, la verdad, es muy bonito trabajo. En específico, el del beso, creo que provocó mucho y pues también te hace pensar bastante al respecto. sí, o sea, realmente, por ejemplo, yo nunca estudié formalmente arte, pero he conocido y he visitado, he viajado, me he relacionado con muchas personas del medio del arte. Y algo que he aprendido y que me ha quedado muy claro es que el arte tiene que provocar algo, ¿no? Tiene que evocar, tiene que hasta cierto punto incomodar inclusive.
porque fue a través de un beso, una simple escena de un beso, que se expone y se evidencia cuántas personas homofóbicas siguen existiendo o siguen manifestándose en una ciudad como Monterrey, que se jacta de ser una ciudad muy avanzada, una ciudad muy progresista. Entonces, si mi obra incomodó, creo que cumplió justamente la función. Y en ese sentido, creo que es lo más cercano al arte que alguna vez he podido hacer. Entonces, creo yo que esa sería mi búsqueda, poder seguir generando imágenes que generen algo de la misma magnitud. No tiene que ser en el mismo sentimiento, pero sí tiene que ser a lo mejor en la misma magnitud. Bueno, muchas felicidades por eso. Me dio mucho gusto también leer, este, pues igual algo al respecto de tu obra. Y ahorita que mencionabas, sobre algunos viajes, lo que cuando te fuiste a Culiacán, a San Luis, igual queremos preguntarte, pues, ¿cómo son tus viajes? ¿Tú los financias? ¿Te invitan? Bueno, actualmente más que nada. Pues actualmente se pagan en función al proyecto. O sea, digamos que yo me pide una cotización alguna organización, algún gobierno, alguna marca, quien sea, y yo les hago la cotización y en esa cotización está todo, ¿no? O sea, ya está todo contemplado. En esa cotización yo desgloso lo que es la producción y desgloso lo que son honorarios, viáticos, hospedajes, transportes, todo eso, ¿no? Entonces yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, para el proyecto de Ciudad del Maíz en San Luis Potosí, pues yo coticé el hospedaje y coticé el transporte, coticé las comidas, coticé la producción, que la producción son los materiales, todo lo necesario para pintar, y por separado yo les muestro lo que es mi honorario. Y ya, digamos que de esta manera podemos ir como viendo si ellos, por ejemplo, esa vez ellos me pusieron hospedaje, entonces me dijeron, si nosotros te ponemos hospedaje, quitamos eso de la cotización, ¿no? Y yo, claro, sin ningún problema, ¿no? Entonces ellos después pusieron otras cosas, me dieron de comer, como me daban una comida al día, entonces ya nomás yo tenía que cobrarles una, ¿no? Otra comida más y otra, digamos, que la podía yo financiar por una despensa y todo eso. Entonces vas como viendo cómo negociar a partir de, para empezar, que tú no pongas nada, o sea, tú solamente tienes que poner tu trabajo, tu tiempo a lo mejor y tu esfuerzo, ¿no? Tu creatividad y todo esto, pero el cliente como tal tiene que pagar todo de ser posible, o la mayoría, 90-80% al menos. Entonces, hoy en día ya la mayoría de los viajes son financiados por los clientes, salvo aquellos en donde yo mismo veo que es necesario que yo haga estas inversiones. Como por ejemplo el último viaje que hice, que fue una gira por Europa. Ese viaje yo lo financié, ese viaje yo lo pagué, yo lo realicé, pero ese viaje para mí era una inversión en generar contactos, generar movimiento, hacer alianzas con personas de allá, conocer el medio de allá y empezar a posicionar mi propia marca o mi propio nombre en lugares más lejanos, ¿no? Que fueran de este continente. Entonces, como tal, a veces tú tienes que tomar esa decisión de si son inversiones necesarias o no necesarias. Y yo siempre he pensado que el artista tiene que ser un cúmulo de experiencias, entonces un viaje es algo súper necesario. Un viaje, un movimiento, una experiencia adquirida es algo súper necesario. Y si no te lo pagan, pero realmente lo quieres hacer, hazlo y busca la forma de financiarlo, o sea, de tu bolsillo o bajando recursos de otra parte. Porque sí lo he hecho. Justamente para el proyecto del Tour a Europa, el municipio de Santa Catarina donó 15,000 pesos, pero 15,000 pesos era como un 15%, ¿no? Del costo total del proyecto. Entonces, digamos que ellos pueden poner una parte, pero luego uno tiene que financiar otra. Entonces, decidir hacer esas inversiones es algo que tarde o temprano tienes que hacer y yo siempre he pensado que es necesario. Entonces, nunca lo veo como un gasto, sino como una inversión. Sí, claro, y es, o sea, eso de que te financien cosas y viajar a Europa por tu trabajo y todo eso, siento que es algo que, bueno, yo en lo personal es muy difícil que lo vea en un futuro. No me imagino cómo, o sea, llegar a ese punto de, pues sí, de que
clientes me financien cosas o marcas o así, se me hace muy interesante y pues es algo que lo ves como ya un artista pues ya muy avanzado, muy, bueno, no sé, yo lo veo muy lejano. Y pues siento que cada uno tiene una definición diferente como de qué es el éxito para cada uno. Tal vez, pues para mí es eso, de ser reconocido y viajar por el mundo y que me financien cosas y todo muy padre. Pero a ti en lo personal, ¿cómo definirías el éxito? O si ya sientes que ya llegaste como a ese punto, si te falta más, o cómo ves a un artista que lo considerarías exitoso. En lo personal a ti, ¿cómo definirías el éxito como artista, como muralista? Nos podríamos poner filosóficos y pensar que no existe como tal el éxito, porque al final sería como una medida muy banal pensar que, por ejemplo, monetariamente una persona puede tener éxito, o a través de experiencias puede que también sea muy banal pensarlo, ¿no? Porque nunca voy a conocer, seguramente, nunca voy a conocer todas las ciudades del mundo, nunca voy a hablar con todas las personas del planeta. Seguramente puedo acumular mucha experiencia en mi propia vida, y para mí no creo que una palabra como el éxito sea algo que pueda definir el propio artista, sino más bien es algo que quizás las personas externas puedan decir, bueno, yo considero que justamente ese artista representa éxito para mí, ¿no? O para mí representa este otro artista el éxito. Pero yo creo que yo veo más centrado el concepto del éxito al concepto de la realización personal, ¿no? Como persona, vaya. O sea, en el sentido de que a mí no me importa a lo mejor acumular ciertos valores como más físicos, sino más bien poder acumular experiencias emocionales, experiencias intelectuales, experiencias más relacionadas a poder pintar cosas que realmente transformen, evoquen o puedan aportar a cierta idea que yo tengo que involucra cambiar positivamente algo del mundo. Entonces, para mí ese sería el verdadero éxito. O sea, yo ahorita tengo esta leyenda en el perfil de Instagram que dice cambiemos el mundo juntos, ¿no? O intentemos cambiar el mundo juntos. Porque sí creo que se pueda, ¿no? O sea, creo yo que cada vez que lo digo, hay personas que me están diciendo todo el tiempo, no, es que no puedes cambiar el mundo no se puede cambiar. Pero justamente a lo mejor mi concepto de éxito sería poder creer que algún día puedes aportar algo real que trascienda más allá de solamente estar pintando por tener un poco más de dinero o un poco más de reconocimiento o un poco más de fama o un poco más de autoestima o todos estos conceptos que son sumamente subjetivos y que realmente no existen en el mundo real. Entonces, a lo mejor cambiarlo, ¿no? En un sentido más ético, moral, mejorar las condiciones de vida de las personas. No sé, ese tipo de cosas para mí están más ligadas al éxito. Sí, estoy de acuerdo contigo. También veo más también así digo, es muy diferente el trabajo que yo en lo personal soy más artista de pintura, de óleo, pero Ok. sí yo pinto al óleo, no pinto tanto mural, me encanta pintar en murales, pero no es como mi fuerte. Y yo también el éxito sería más como, fuera de solventarme económicamente, todo, el sentir que ayudo o aporto algo al mundo. Y ahora, por decir a los jóvenes que quieren iniciar en el graffiti o en el muralismo o en tu profesión, ¿qué consejo le darías como para iniciar en ese mundo? Sí, apenas como saliendo de la carrera o antes de iniciar de terminar la carrera, más o menos algo que quieras dar un consejo. Yo diría que, bueno, hace poco me hicieron una pregunta que más o menos se conecta con esta y un chavo me preguntó, ¿cuál ha sido como la lección o como el aprendizaje que te ha dejado un poco más marcado, que alguna vez algún maestro o alguien te haya dicho? Y como tal no recordé como algún maestro de la carrera o de la escuela o un maestro formal como tal. Recordé un amigo que una vez me dijo que yo pintaba con miedo y que pintar con miedo involucra no pintar realmente lo que crees o en lo que piensas,
Eso fue hace varios años, ¿no? Creo yo que poco a poco voy deslindándome un poco más de la idea de estar pintando con miedo. Entonces, el consejo que me gustaría dar como tal sería ese, ¿no? O sea, no pintar con miedo. Porque cuando haces algo con miedo, estás enfocado en buscar aceptación, en buscar reconocimiento, en buscar, no sé, a lo mejor que lo compren. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Que hacemos plástica, que hacemos pintura, que hacemos mural, todo eso, o alguien que toma fotografías. Estás pensando en qué hacer, qué producir para que el mercado lo consuma, o qué producir para que me pongan una buena calificación, o para que la gente a la que yo considero como con más experiencia la apruebe, ¿no? O manifieste cierta aprobación hacia mi trabajo. Yo creo que eso es pintar con miedo. Entonces, el consejo sería ese, intentar no hacerlo. Y yo he conocido muchos artistas, por ejemplo, hay un artista que para mí es mi artista así como favorita de Monterrey, que es Anaí Hernández, una amiga de Monterrey. Y ella, yo siempre he admirado mucho su trabajo porque yo siempre he creído que ella no pinta con miedo. Ella pinta lo que ella siente, lo que ella es, con una versión muy alternativa y muy poco ortodoxa como esta imagen que tú le brindas a las personas. Entonces su arte suele ser muy oscuro, suele ser como muy interno. Entonces, a mí me gusta mucho su trabajo porque ella no pinta con miedo. Y a lo mejor puede ser más difícil vender ese tipo de obras, pero definitivamente sientes más una conexión humana con el artista cuando ves esas obras, porque sabes que lo está pintando con un verdadero sentimiento y no por venderlo, ¿no? O porque a la gente le guste, que es muchas veces lo que pasa. A veces estamos pensando en qué le va a gustar al comprador o qué le va a gustar a mi familia para que me den cierta aprobación, ¿no? Entonces, todo eso es como justamente lo que quizás hay que evitar. Y es difícil, no es fácil, justamente es una batalla de toda la vida, pero poco a poco yo creo que podemos lograrlo, cada quien en su propio tiempo y proceso. Sí, claro, si eres más como auténtico a ti mismo y así sin miedo es más fácil que, pues que la gente te mire, ¿no? Más que el preocuparte en vender o mover. Ujú. Muchas gracias. De nada. Por el momento, yo creo que son todas las preguntas. No sé si tienes algún consejo adicional o algo que quieras, no sé, dejarnos como para nosotras, para los estudiantes que estamos a punto de graduarnos. Pues no sé, más bien ustedes, alguna pregunta que se les haya ocurrido en el momento que quieran hacer antes de acabar. Yo estoy con tiempo y abierto. Pues más que nada el como moverte en el arte, siento que sí me interesaría pues saber más que nada eso, como no sé si mediante redes, mediante periódicos, o sea, ¿cómo nos darías un consejo de cómo moverte apropiadamente? Claro, claro. Fíjate que yo he conocido a muchos colegas que luego utilizan mucho los medios de comunicación, por ejemplo, locales de Monterrey, para promocionar su propio trabajo. Personalmente, a mí me da mucha, como, ni siquiera tengo una palabra para eso, pero me da mucha cosa pensar que estás de cierta forma aliándote con los medios de comunicación de tu propia ciudad, porque siendo honestos, los medios de comunicación de nuestra ciudad son una basura. Entonces, pensar como en tal que nuestro trabajo se pueda promocionar de una forma correcta a través de estos medios, a mí me daría como mucho cringe, así como esa idea, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que la forma más auténtica de hacerlo es saliendo a la calle, yendo a eventos, conectándote con personas, teniendo amistades, haciendo vinculaciones, haciendo colaboraciones y a lo mejor justamente estar abierto, ¿no? A todas esas vinculaciones y a todas esas colaboraciones. Y cada convocatoria que veas aplica, cada proyecto que veas busca la manera de participar, manda mensajes, manda preguntas
acércate con las personas, que no te dé a lo mejor como ese miedo o esa incertidumbre de qué te van a responder, sino justamente preguntarles en este sentido de, oye, a mí me gustaría exponer aquí, ¿cómo le hago para exponer aquí? Entonces, irte adentrando de cierta forma más, como más orgánica, creo yo que tiene mucho más peso, porque al menos así lo he hecho yo, así justamente he aprendido y así también vas conociendo la cara más real de los grupos o de los medios, ¿no? Porque poco a poco vas a ir descubriendo las intenciones que cada colectivo o cada grupo de artistas en cada ciudad puede tener. Entonces así sabes como con quiénes eres compatible y con quiénes no. Y con quiénes te vas como armando más en ese sentido de compañerismo y de hermandad para que puedas trabajar con ellos en el futuro, ¿no? Y para que formes parte de esos grupos. Porque sí es necesario, al final la colectividad le va a ganar por mucho siempre a al individualismo y es Claro. necesario en todo sentido. Y poco a poco vas abriendo esa brecha, ¿no? En un sentido ahorita a lo mejor local lo haces en tu comunidad, después lo haces en tu ciudad, después vas viendo cómo lo haces a un nivel nacional y ya después vas buscando colectivos a un nivel más internacional. Entonces, poco a poco vas armando, ¿no? Esa red de una forma más orgánica. Muy bien, pues muchas gracias por tus consejos y tus palabras y por darnos tu tiempo para ayudarnos un poco en estas preguntas que teníamos. De nada, de nada. Igual me gusta mucho poder como compartir esto. Sí, nos sirve muchísimo, de verdad. Y más nosotras que ya no Bueno. sabemos bien así como cómo iniciar, por decir así. No sé si vas a decir algo, Rui. Voy a tener la grabación